Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM. Hoy la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión les traemos un super evangelión. La rifa, las 3 rifas de este mes de abril que acabamos de pasar, que estábamos celebrando el mes del libro y que les habíamos dicho a nuestros oyentes que todos los que nos escribieran, se conectaran y nos escribieran por el chat o por WhatsApp, entrarían a concursar para la rifa de uno de nuestros libros. Pues hoy tenemos esa gran sorpresa, ese evangelión. Vamos a empezar ya en este mismo instante con los 3 programas pasados que no habíamos hecho la rifa y que la estábamos debiendo. Entonces, con todos los oyentes vamos a hacer 3 rifas. Y mis compañeros, Alba Nuri, la doctora Vilma, Mauricio y Amán, van a decir los números que están concursando el día de hoy. Entonces, muy buenos días a todos ustedes. Equipazo, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Pau. Hola, buenos días para ti y para todos. Buenos días. Yo empiezo con el primer número. Claro que con sí. el primer número, el número 10. ¿Es Bueno, del el 1 al número qué? ¿Es 10. del 1 al qué, Paula? Del 1 al Tenemos- 40. Del 1 al 40, la doctora Listo. nos va a dar un número que es el número 10. Albanuri, ¿quién está de número 10? Bueno, el número 10, tatatán, Luz Filipo Rugeles. ¡Eso! Ya luego nos contactamos con Luz Filipo y le preguntamos cuál libro desea, si leer sin interpretar o Dios de pacto ser el evangelio, de quien la doctora Vilma es la escritora, la autora. Bueno, ahora sí, por favor, Mauricio, dame también un número del 1 al 40, excluyendo el 10, por favor. Ay, se me ocurre el número 37. Eso. Número 37, el señor José Pardo. Ay, José Upa, Pardo. qué bien. Que por favor luego nos contacte para saber cómo le hacemos llegar este libro, si está aquí en la ciudad de Pereira o en qué parte del mundo de Colombia está. Felicitaciones. El ingeniero Amán, por favor, dame un número del 1 al 40. Vamos con el 4. El número 4, un aplauso para un oyente que creo que es nuevo, hace poco lo estoy viendo, José Saavedra. Es un súper amigazo que tengo nuevo, que me encanta, es de la maestría que lo conocí en la maestría que estoy haciendo y me encanta que él sea uno de nuestros nuevos oyentes. También felicitaciones. Y bueno, ahora sí empezamos, ya hemos empezado con este programa, pero empezamos con el tema de hoy. Vamos a hablar de los evangelios. ¿Será que son diferentes los 4 evangelios? ¿Se diferencian? ¿Son diferentes? ¿Se contraponen? ¿Será que no tienen relación entre ellos? Es lo que vamos a hablar en una serie de programas que vamos a empezar el día de hoy. Por favor, muy atentos y recuerden toda inquietud o pregunta, duda que ustedes quieran, nos la pueden hacer llegar a través del chat de YouTube o de los números de WhatsApp que ya Albanuri se los da en este mismo instante. Albanuri, por favor. Así es, Paula, y también a los que ganaron, a los felices ganadores, nos pueden escribir con la dirección para poder enviarles el gran regalo, el gran evangelio que les teníamos hoy. Es al 310-436-9254 nos pueden escribir o al 317-210-0419. Así es. Doctora, ahora tiene usted la palabra. Muy buenos días de nuevo a todos. Felicitaciones a todos los ganadores. En el Señor todos somos ganadores. En el Señor Jesucristo somos ganadores. Todo lo que creamos en el Señor Jesucristo, vivamos en el Señor Jesucristo, somos ganadores. Somos más que vencedores. Entonces, hoy vamos a hablar de estos textos o estos libros que están incluidos en el texto llamado la Biblia. Y por eso tenemos que empezar, como siempre, hablando de este texto llamado la Biblia. Una de las características importantes que no podemos olvidar de este texto es que originalmente el autor y sus escritores transmitieron este mensaje, escribieron este texto con 3 lenguas diferentes: hebreo antiguo, arameo antiguo y griego antiguo. De eso también vamos a hablar ahora. No vamos a hablar específicamente, esta es la primera parte de este tema, sino que vamos a darles el contexto de este texto y de su organización como la tenemos el día de hoy, entendiendo que estamos partiendo de las traducciones que tenemos al español. No de otras traducciones, no del inglés, ni del francés, ni del alemán, que ha sido traducido a esas lenguas o idiomas, sino a las traducciones que tenemos en español. Y por eso primero tenemos que hablar del contexto de estas lenguas, que tiene que ver el español
y las palabras que hay en español con las palabras que hay en su escritura original, hebreo, arameo y griego. Tiene uno que tener este contexto, tanto histórico, cultural y uso y definiciones de las palabras en este contexto particular de la historia, en este contexto interno de cómo se usa estas palabras y qué acepción tienen, o sea, qué significado tienen para que están expresando y qué están expresando. Porque ustedes saben que cada lengua, y más estas lenguas antiguas, pero cada lengua antigua o moderna tiene un uso, tiene un desarrollo en los tiempos, en la cultura, y sus acepciones van cambiando, o sea, sus usos, sus definiciones. Pero cuando algo está escrito, el contexto interno también nos determina qué uso le están dando a esa palabra, qué contenido, con qué contenido está llena esa palabra. Pero también lo más importante es en nuestras traducciones qué están utilizando, qué términos están utilizando que nos en nuestro idioma, en nuestra lengua, podamos comprender lo que están diciendo el texto o las escrituras. Ya ustedes, muchos de nuestros oyentes, les recomiendo que pueden escuchar todos nuestros programas pasados, están en nuestras redes, están en nuestras páginas. Ya Albanuri y los otros compañeros míos aquí de la mesa redonda o de este panel de estudio de la Biblia sin religión les dirán más acerca de las redes y todas esas cosas, porque yo en ese contexto no me meto. Yo ahí lo nombro y lo más seguro que esté haciendo alusión a ello en forma ignorante. De eso soy ignorante, de toda esta terminología de las nuevos nombres y de las palabras de la tecnología y de las redes y todo lo demás. Me disculpan mi ignorancia acerca de eso, si hay necesidad de pedir disculpas. Pero vamos a concentrarnos en este tema, que en este sí podemos de pronto extendernos y facilitarles a ustedes la lectura y la comprensión de este texto llamado la Biblia, que es muy fácil comprenderlo. ¿Por qué? Porque está escrito en lenguaje humano, en lenguas humanas, comprensible para todo ser humano. Y segundo, para nosotros en particular, estamos usando las traducciones en español. Entonces vamos a hablar de estos términos que se usan, comenzando con la palabra evangelio. Ya nosotros hemos hablado y por eso empezamos también con esta evangelión. O sea, la palabra evangelio en griego, evangelión en griego, se pronuncia así, pero significa buenas noticias. Y ahora mismo ustedes vieron que la buena noticia era la rifa que íbamos a hacer, ¿no? Entonces el evangelio, la buena noticia, es la rifa que hicimos ahora y que hubo unos ganadores. Entonces aquí cuando se escribe en español la palabra evangelio, que es transliterada del griego del primer siglo, está diciendo la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Les recomiendo que lean y escuchen y se aproximen a nuestros programas que hemos hablado, que cuál es la buena noticia que contiene este texto, escrito por un autor que ya también todos hemos escuchado, que el texto lo dice, que el autor es el Espíritu Santo y que tiene unos escritores por inspiración que escribieron lo que el Espíritu Santo está diciendo acerca de esta buena noticia. Pero también esta buena noticia es el cumplimiento, el resultado de unos pactos de este Dios con el ser humano. Este Dios siempre se ha relacionado con las personas humanas, con el ser humano, con la humanidad, en forma particular, personal, objetiva o en forma general con la humanidad. Y ha dejado aquí por escrito su voluntad, su buena voluntad, su expresión de su buena voluntad. Ha dejado escrito pactos, ha hecho pactos con el ser humano por medio de su palabra. O sea que son unos pactos expresados en palabras, pero realizados
realizados, cumplidos, ejecutados estos pactos. Entonces vamos a hablar de todas estas palabras para poder uno entender qué pasa con estos 4 llamados evangelios. Entonces ya de una vez ustedes deben ir asociando 4 evangelios, 4 buenas noticias. Son 4 buenas noticias diferentes, o estos 4 evangelios, estos 4 llamados 4 evangelios, ya saben, evangelios, buena noticia. Estos 4 evangelios, esta buena noticia, son 4 diferentes noticias. Son 4 expresiones de pactos diferentes, de alianzas diferentes, de promesas diferentes. De eso van a ser estos 2 programas y vamos a tratar de forma comprensible, usando palabras populares, conocidas, asimilables por nosotros, contextualizadas ahora en estos momentos, que podamos comprender. Porque este autor y estos escritores no nos escribieron esta buena noticia, no nos anunciaron, no nos desarrollaron esta buena noticia, este evangelio, para confundirnos. Al contrario, dicen que es de una buena noticia de gran gozo para toda la humanidad, para usted como persona individual, personal, y para toda la humanidad. Entonces es una buena noticia de gran gozo, no de confusión, no de tristeza, y dada por este Dios que nos creó, por este Dios que nos ama, que es por este Dios que nos cuida con cada una de las personas, tanto del Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, de eso nos vamos a ocupar, pero vamos a dar este contexto de algunas palabras, de algunos usos de estas palabras que están en este texto, y entonces, ¿de dónde comienza esta buena noticia? Y entonces aquí el ingeniero Amán, que es experto en estas cositas, nos va a explicar algunas palabras, el ingeniero Amán, con entonado acento. Listo, doctora. Pues vamos a analizar unas palabras específicas hoy. Es la palabra pacto. Y la palabra pacto, cómo es utilizada en el Antiguo Testamento y cómo es utilizada en el Nuevo Testamento. Partiendo para poder incluso entender la definición de ello. Entonces, en hebreo, la palabra pacto es berit. Esa palabra significa tratado, pacto, tratado, un acuerdo entre 2 partes. Un compromiso, un juramento, que es vinculante, es una promesa vinculante. Eso significa la palabra berit, y es la única palabra que se utiliza para hacer esta expresión en todo el Antiguo Testamento. Berit, siempre utiliza la misma. Y que en español nos las traducen como pacto. Como pacto. Allá es berit, y su significado es, la traducción es pacto en español, pero su significado es acuerdo de voluntades, alianza, contrato, convenio, promesa, por medio de la palabra, pero es realizable eso que están prometiendo, comprometiéndose, unión, compromiso, alianza, es lo que significa la palabra berit en hebreo, y lo que significa la palabra pacto traducida del berit al español. Síguenos hablando, Armando. Entonces, esta palabra fue traducida al griego, ¿sí? Y en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra que encontramos es diatequé. Diatequé traduce la celebración de un pacto, promesa de un acuerdo solemne, o el contenido de un acuerdo entre 2 partes. Esa palabra diatequé es la que en latín ha sido traducido como testamento, o como testamentum en latín, que significa alianza o convenio o pacto. Entonces miren lo interesante de esto, les voy resumiendo porque yo sé que tenemos que ir despacio. A veces me dicen que muchas veces rápido, ustedes saben que contamos con un tiempo definido, entonces muchas veces tenemos que correr por esta situación, y por eso también les rogamos que si quedan con alguna duda, con alguna incomprensión, escríbanos
a nuestras diferentes redes o llámenos y entonces les ampliamos, les damos los versículos, les damos la bibliografía. Muchas veces nos piden la bibliografía. Obviamente a veces no nos gastamos los minutos en la bibliografía, pero se las podemos dar y las tenemos, y la principal bibliografía es el texto llamado la Biblia. Entonces vemos aquí que como ha sido traducida, pero aquí tenemos que hablar de este contexto que fue escrita en hebreo y arameo. El llamado Antiguo Testamento, para que ustedes vayan viendo que la palabra testamento, que nos las colocaron transliterada del latín, viene de una concepción griega y viene también de una concepción de una palabra del hebreo. Entonces ha pasado, pero en este momento del primer siglo, donde están escritos los 4 llamados evangelios, está sumergido en el idioma griego, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque en este momento del siglo primero, el pueblo de Israel, el Señor Jesucristo y todos los moradores, acerca de lo que decían las escrituras, que estaban en hebreo y arameo, habían sido ya traducidas 2 siglos antes al griego antiguo. Entonces, en ese momento, lo que tienen como texto de las escrituras es el llamado Antiguo Testamento traducido al griego, que es la llamada Septuaginta. Entonces están manejando, recuerden, no están manejando unas escrituras ni en hebreo, ni en arameo, ni en español. Están manejando todo un llamado Antiguo Testamento en griego, y en griego del 2º siglo antes de Cristo. Y cuando ya usan palabras aquí, utilizan las palabras que están en griego. Y esta sección llamada Nuevo Testamento, que no está dividido Dios, no están divididos los escritores, no están hablando de lo mismo, y está hablando el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que inspiró el llamado Antiguo Testamento, es el mismo que está hablando aquí en el llamado Nuevo Testamento. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces aquí todo está de trasfondo griego, y de un trasfondo griego popular, específico, histórico, haciendo referencia al uso y al significado que tenían las palabras en ese momento. Doctora. Sí, ahora estamos aquí leyendo palabras traducidas del griego, toda la Biblia en griego, al español, con los conceptos de esas palabras griegas. Y vamos a ver, el ingeniero Amán nos mencionó que la palabra testamento viene del latín, pero esa palabra testamento fue una traducción o transliteración del griego. Entonces, figúrense que tenemos que tener este mundo lingüístico que hace parte de este texto. Es fundamental, porque tenemos que entender y comprender el texto. Y está emitido en palabras, en lenguas humanas, con conceptos humanos, con todas estas características. Sí, Pablo. Inclusive, doctora, con lo que usted iba explicando, esta información es muy importante porque en ese 2º siglo antes de Cristo ni siquiera todavía estaba formado completamente el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento. No había. Exacto, entonces inclusive esa concepción de yo tener claro que en ese momento, inclusive cuando vino el Señor Jesucristo como Dios hecho hombre, la forma de expresarse, no, de relacionarse con estas escrituras era de otra manera muy diferente. Muy diferente, porque estaban basados en el llamado Antiguo Testamento. Antiguo, exactamente, solamente que no lo llamaban Antiguo Testamento, lo llamaban las escrituras del Dios del pueblo de Israel. Entonces eso era lo que conocían de los pactos, que conocían de las alianzas, conocían de las promesas de este Dios. Y este Dios no se contradice.
Entonces él no iba después a decir, no, lo que yo dije, lo que dejé escrito, el Espíritu Santo, lo que yo dije, lo que yo dejé escrito por inspiración en el llamado Antiguo Testamento, que lo escribí y lo inspiré en hebreo y arameo, con escritores en hebreo y arameo, no, ahora lo voy a cambiar. Entonces, como si lo que aparece ahora en el Nuevo Testamento, muchos siglos después, muchos años después, en un momento histórico, tiene su base en el Antiguo Testamento. Es una continuación, no es una división, no es una contradicción, no es decir, anular lo que está escrito en el Antiguo Testamento y lo anula el Nuevo Testamento, como si cambiaran de promesas, de alianzas, de pactos, de acuerdos. No, es el mismo tema, las mismas promesas, el mismo Dios, las mismas alianzas, los mismos acuerdos, las mismas buenas noticias. Sino que en hebreo no se dice buenas noticias con la palabra evangelio. Entonces, usted no va a encontrar la palabra evangelio, aunque hable de la buena noticia, el llamado Antiguo Testamento. No lo van a encontrar. ¿Dónde pueden encontrar la palabra evangelio en el Antiguo Testamento? No se despisten porque se enredan. Entonces, ¿dónde van a encontrar la palabra evangelio en el Antiguo Testamento? En la traducción al griego. En la traducción al griego, en la Septuaginta, que tradujeron el griego del hebreo al griego, vamos a encontrar la palabra evangelio. Y entonces en hebreo dice berik, o berik es el ingeniero que se pronuncia, berik. Entonces la palabra berik, pacto, alianza, acuerdo, unión, convenio, que está en hebreo con la palabra berik, en el griego esa palabra pacto nos las tradujeron evangelio. Pero ¿qué significa ese pacto? ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es ese acuerdo? ¿Cuál es esa promesa? Que es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Un Mesías. El anuncio, el acuerdo, el pacto, el convenio que hace este Dios de anunciándonos y diciéndoles, le voy a mandar un Mesías, un Salvador, un Redentor. Ya también hemos hablado por qué ameritó que tuviéramos un Salvador, un Redentor. ¿Y a quién se lo prometió? ¿A quién le hizo ese pacto? Ese pacto de enviarnos un Salvador, de enviarnos un Mesías, que es una noticia, que es un evangelio de gran gozo. Yo no sé si me pude expresar para que a las personas le quede claro, porque vamos a hablar de los 4 evangelios en el próximo programa. Entonces tenemos que tener estas bases lingüísticas y conceptuales claras, que nos está hablando todo el texto de esta buena noticia. Y esta buena noticia es un pacto que ha hecho este Dios con cada ser humano y con la humanidad en general, de una buena noticia de gran gozo, de un Salvador, de un Redentor, de un Mesías. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes de pronto que tienen más aproximaciones con los diferentes oyentes, si los pueden explicar con otras palabras, es este contexto que estamos dando. Doc, yo en este momento estaba pensando, inclusive te iba a preguntar para ver si lo estamos comprendiendo bien en este momento, porque inclusive empezamos diciendo si son diferentes los evangelios y qué es evangelio y esa palabra, y estaba pensando con el evangelión que empezamos hoy, que fue la rifa. Y yo podría decir, la rifa inclusive la estábamos nombrando hacía más o menos un mes, ¿cierto? Ajá. Pero era la misma rifa. Era la misma rifa que teníamos hace un mes. Desde hace un mes estábamos hablando de eso. Y hoy
4 personas o 5 personas estuvimos hablando de la misma buena noticia, o sea, de esa rifa que íbamos a hacer al principio, y los 5 participamos. Entonces yo quería hacer esa relación para ver si lo estoy entendiendo bien. El Antiguo Testamento, aunque es de antes de que los escritores del Nuevo Testamento escribieran esta buena noticia, pero estaban escribiendo sobre algo que ya se había anunciado desde antes, una buena noticia que venía desde antes. Y ahora cada uno de ellos como escritor, vuelvo y recalco que nos dice el Espíritu Santo que Él es el único autor y Él los inspiró, así como inspiró a los del Antiguo Testamento, los inspiró a ellos 4. Entonces está dando la misma noticia a través de ellos, solo que digamos que cada uno dirá diferentes palabras. Por ejemplo, Mauricio expresó algo ahora diferente a lo que expresó Amán y a lo que yo expresé mientras estábamos en la rifa, pero todos estábamos dando esa buena noticia que era solo la rifa. O sea que es lo mismo, o sea, los 4 evangelios están hablando de la misma noticia, de la misma buena noticia que Dios viene hablándole al ser humano, que desde siempre. Ese pacto es, y entonces, ¿por qué nos tradujeron Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento? El Espíritu Santo dejó muy claro que esta buena noticia fue anunciada, prometida, pero ya llegó un momento en que dice, como dijimos hoy llegó el día de realizar la rifa que ya había sido anunciada. Ya había sido anunciada, pero hoy la realizamos. Doctora. Pasó mes y pico, pero no estamos hablando de otra rifa ni de diferentes rifas, es de la misma rifa que venimos hablando hace un mes. La misma que anunciamos al inicio del mes. Anotamos y participaron todos los que nos han escrito en este mes de abril. Hicimos la rifa y hoy ya se llegó el tiempo del cumplimiento de lo anunciado. Y entonces nosotros vamos a ver que en el llamado Nuevo Testamento, que no lo llamó el Espíritu Santo, lo llamaron los traductores. Entonces, este Nuevo Testamento dice, el tiempo se cumplió. Ya se llegó el momento de cumplir este pacto, este acuerdo, esta alianza. Pero hay algo diferente, un acuerdo. Ahora lo podemos llamar actualmente contratos, ¿comprende? Un acuerdo de voluntades. Pero en este acuerdo de voluntades, en estos pactos acerca de Dios, por eso lo llamamos promesas, porque ese pacto lo va a realizar Él, lo va a cumplir Él, en favor de nosotros, en favor, hace un pacto, hace una alianza con el ser humano de hacer algo en favor del ser humano, pero lo va a hacer Él, lo va a realizar Él. Y ya nos dice que aquí en el Nuevo Testamento, comenzando por los 4 evangelios, que no son 4 noticias, que ya vamos en el próximo sábado a desarrollar, y vamos a ver que no es un evangelio según San Lucas ni según Mateo, y ya sabemos de que el evangelio, esta buena noticia, procede de Dios, pero no solamente la procede de Dios, sino que la realiza Dios. La realiza este Dios en la persona del Padre, que recuerden que son 3 personas con naturaleza de Dios. El Padre interviene en esta buena noticia y en la realización de esta buena noticia. Y esta buena noticia es la expresión de su voluntad, de lo que Él va a hacer o de lo que Él ya hizo o de lo que está haciendo. Porque este pacto es eterno. Esta realización es a través del transcurso del tiempo y de generación en generación, y no solamente para nuestra generación o la generación pasada, también para la generación futura, para las generaciones que no han nacido, y es para toda la historia de la humanidad. Pero ¿cuándo empezó este pacto? Esta alianza, esta carga de parte de Dios de hacer algo, de prometer de hacer algo.
¿Y qué fue lo que prometió? Y empieza en Génesis. En Génesis, después del pecado de Adán y Eva, y la condición que quedó Adán y Eva. Y como toda la humanidad, todos nosotros descendemos de Adán y Eva. O sea que nos afecta a toda persona humana, antigua o moderna o futura. Afecta a toda persona humana en particular. Y después del pecado, que también pueden buscar los programas que hablamos de cuál fue el pecado de Adán y Eva y las consecuencias. La paga del pecado es muerte. Adán y Eva desobedecieron a Dios. En estos días alguien en alguno de los cursos, un estudiante de alguno de los cursos estos de exégesis y hermenéutica o de comprensión objetiva de los textos, nos decía de que la palabra pecado fue un invento de una religión. Nos decía que si la palabra pecado no era un invento y el hecho de pecado no era un invento de una religión. Las palabras del lenguaje humano fonético, todas fuimos creadas por las personas humanas. Dios nos creó la capacidad de comunicarnos con este lenguaje fonético humano, con sentido y comprendido, y dio origen a las diferentes lenguas. Pero los nombres y las palabras son creación. El que le puso nombre a la realidad, a todas las cosas creadas, fue el ser humano. Eso, hasta el día de hoy, vea, descubren por allá una estrella y le colocan un nombre. Fabricaron el celular y le colocan el nombre. Entonces, Dios no le ha puesto nombre a las cosas. El que llamó sol al sol fue el ser humano en su momento. Y por eso podemos estudiar, cuando estudiamos etimología o semiología, el origen lingüísticamente, el origen de las palabras, hasta se colocan en un momento histórico, en una realidad histórica y por una cultura históricamente que creó esa palabra, le dio sentido, le dio contenido a esa palabra, y ya nos ha pasado a las diferentes generaciones su uso, y por eso muchas palabras tienen diferentes significados de acuerdo a la cultura, al tiempo, al texto, a la rama que se esté hablando, de lo que se esté hablando. Entonces, comencemos por eso. Entonces, ¿de dónde salió este pacto que hace Dios? Esta promesa que hace Dios, este evangelio que hace Dios, esta buena noticia que hace este Dios con la humanidad, la hace con Adán después que Adán pecó, o sea, que desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios, una orden de este Dios, de su creador, le desobedeció. Eso lo que dentro de este texto se llama pecado. Y la paga del pecado es muerte. O sea, perdió la vida, murió. E introdujo en la humanidad no fue creada con muerte ni para muerte. El mismo ser humano introdujo la muerte, no fue Dios. El ser humano, la orden de Dios, los mandamientos de Dios eran preventivos y siguen siendo preventivos para que el ser humano no pierda la vida ni tenga consecuencias de muerte. Son preventivos. Y el ser humano, en cabeza de Adán y Eva, porque no lo podemos negar, la humanidad comenzó con Adán y Eva. Comenzó con Adán y Eva, con vida. No le creyeron a Dios, lo desobedecieron y murieron. Pero Dios en ese momento hizo un pacto, dio una buena noticia, que en hebreo no se escribe evangelio, se escribe Bereg. Hizo un convenio, y en muchas partes, aquí en el texto lo llama, hizo una promesa. Les voy a mandar un Mesías, un Salvador, un Redentor que pague por
ustedes para que pasen de muerte a vida. Pasen de muerte a vida. Eso es muy diferente. Y miren cuándo lo prometió y lo ha ido desarrollando. Pero en el primer siglo de nuestra era, dijo, el tiempo ya se cumplió. Como hoy se cumplió hacer la rifa. Prometida, desarrollada. Miren quiénes participaron de la rifa. Todos los que se comunicaron, escucharon, se conectaron en el mes de abril. Y que escribieron y dejaron por escrito determinado que habían escuchado, que habían oído. De pronto ahora yo me he enterado que muchas personas están escuchando esos programas ahora en mayo. Esos no hacen parte de la rifa. Mucha gente los ha visto, pero no nos escribió. No nos dijo, ya, yo escuché el programa, yo anuncié el programa, y yo soy ese como eres, que soy yo, ¿no es? Entonces, no participaron de la rifa. Así sucede con todos los pactos, con todos los convenios. Pero la importancia de este convenio, de estos pactos de Dios, que Él es el que los realiza. Nosotros no los realizamos, somos los beneficiarios de esos pactos de Dios. Y por eso es que se llama compromiso de Dios, alianza de Dios, convenio de Dios, pero Él es el que lo realiza. En derecho se argumenta de que tiene la carga del cumplimiento del contrato, ¿no? Él es el que realiza todo lo que, y por eso se llama promesa. Él lo prometió y Él lo cumple. Y lo prometió por medio de su palabra. Y encima la dejó por escrito. Figúrense. Ese pacto, ese convenio, lo dejó por escrito. Se comprometió. Y ya vamos a ver a qué se comprometió. ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es ese testamento? Aquí nos decía el ingeniero, testamento viene de la palabra, de la traducción del latín. Y también significa lo mismo, compromiso, pacto, expresión de una voluntad a favor del otro en este caso específico, ¿no? Entonces, vamos a leer en Génesis 3 y vamos a leer algunos versículos. Por favor, ayúdenme con el horario porque ya en este momento estoy embolatada en cuánto vamos, cuánto nos falta. Todavía tenemos tiempito, más o menos como 20 minutos todavía nos queda el programa. Bueno, entonces los quisiera escuchar su melodiosa voz con algunos versículos. Doctor, aquí tengo el Génesis que tú mencionabas desde dónde arranca y que también seguidamente sé que en Gálatas complementa esto que tú estás mencionando. En Génesis 3:15 podemos encontrar el siguiente texto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto sucedió, esto lo está diciendo Dios, esto sucedió después del pecado de Adán y Eva, en el cual perdieron la vida. Entró la muerte en el ser humano. Y todos heredamos la muerte de Adán y Eva. Se introdujo el pecado en la humanidad y todos nacemos sin vida, muertos y pecadores. Con existencia, que es muy diferente. Por eso es la importancia de lo que están diciendo, qué palabras están usando. Todos nacemos con existencia y con existencia eterna. Pero unos nacen, todos nacemos sin vida, todos nacemos pecadores. Entonces, miren en Génesis 3, nos está anunciando a alguien, una simiente que vencerá, una simiente que vencerá. Pero acá en Gálatas nos dice quién es esa simiente que vencerá y cuándo vencerá y cómo vencerá y qué es vencer en este contexto. Es que el ser humano pueda tener vida de nuevo. No es tener existencia,
es tener vida de nuevo. Y entonces, como el ser humano tiene existencia eterna, fue creado con existencia eterna, si yo tengo vida de nuevo, tengo vida eterna. Y si yo no tengo vida, tengo muerte eterna. No está hablando de la existencia, está hablando de la vida, que eso es muy diferente. Y eso se diferencia con palabras diferentes, por eso se habla de vida y se habla de muerte, dos palabras diferentes. Son dos cosas muy diferentes, y se habla de existencia, es otra cosa diferente. Entonces, ¿qué nos dicen Gálatas? Doctora. De esta simiente que están anunciando, ¿no? Y que también después se la ratificó a Abraham, después se la ratificó a David. Y miren, a lo largo de los tiempos fue ratificando esa promesa, fue ratificando ese pacto, fue ratificando ese evangelio. Ya van entendiendo que en el Antiguo Testamento ustedes no van a encontrar la palabra evangelio en hebreo, pero sí la van a encontrar en la traducción de la Septuaginta al griego. Doctora, Ajá. con esto que tú estás explicando, que está muy, muy interesante, creo que esa división que los traductores hicieron con Antiguo y Nuevo hace que esa noticia o ese proyecto, ese evangelio, ese pacto que se hizo desde el inicio, como que se corte y no tenga como esa comprensión. ¿Y por qué lo digo? Cuando leemos este versículo de Génesis y tú nos dices, en Gálatas podemos encontrar de cuál simiente está hablando, entonces, por ejemplo, las personas que no aceptan el Nuevo Testamento, que no aceptan ese nuevo pacto, porque lo que yo estoy viendo es que el pacto siempre ha estado, es un solo pacto que inició desde Génesis y que corre y continúa con el tiempo y que no está dividido con nuevo o antiguo, es el mismo, o sea, es el mismo que tiene una continuidad y ha tenido un desarrollo. Entonces, cuando las personas no aceptan ese Nuevo Testamento, como lo hacen algunos, por doctrina o por historicidad simplemente, que no la aceptan, queda cortado ese pacto que hizo, uno de esos pactos que hizo este Dios. Ese pacto específico que corre por todo, es la columna vertebral de todo el texto, es la razón de ser de todo el texto, es la razón de ser. Todo confluye a ese pacto, a ese amor de Dios, porque el ser humano recobrara la vida y nada más la podía recobrar si Él se la daba, si Él se la daba. Y Él lo prometió desde que Adán y Eva pecaron. Y por amor, no porque estuviera Él obligado, no porque haya contraído una obligación, sino por amor. Uno a veces se mete en compromiso y en obligaciones por muchas razones. Igualmente a veces tiene uno que cumplir esos compromisos por muchas razones. La mayoría de los contratos son para cumplirlos, o si no tiene sanciones, porque usted acordó su voluntad ahí, de que usted iba a cumplir eso, que usted iba a realizar eso. A mí me llama la atención con este contrato matrimonial que es solemne, es un pacto solemne que se firma todo el mundo, acuerdo de voluntad, con testigos y con todas esas cosas, y que tranquilamente es un pacto hasta que la muerte nos separe. Y tranquilamente lo vamos rompiendo, que por incompatibilidad de caracteres. La condición para acabar con este contrato solemne que es el matrimonio es la muerte, y la muerte física. Entonces uno cuando firma y acepta un contrato, eso es cuando hay un acuerdo de voluntades, pero cuando la persona se compromete a hacerlo. Puede tener muchas motivaciones. No, yo sí hago eso. Bebé, ¿me vas a venir a arreglar el televisor? Sí, yo te lo voy a arreglar. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y no lo arreglan. Doctora, tenemos Gálatas 4:4 a la puerta del horno hace ratico. Vamos a cambiar de tema y no lo leímos. Saca ese versículo. Entonces, Dios se compromete. Él de solucionar ese problema y de solucionarlo de la manera más correcta y más sabia, sin contradecirse, porque ya le había emitido una palabra: si comes de ese árbol mueres. Ya estaba,
una expresión. Ya estaba un pacto ahí. Ya estaba un contrato puesto ahí. Y Adán y Eva lo entendieron. Y Adán y Eva lo incumplieron. Y la paga de haber incumplido ese pacto fue muerte. Había un acuerdo de voluntades ahí, una expresión de la voluntad de Dios, de la prevención de Dios, del acuerdo de Dios. Nosotros cada ratico conocemos esos pactos. En el manual ahí del celular dice, no lo deje caer en agua. ¿Ya? Es preventivo. No me están amenazando, me están dando una noticia, un acuerdo acorde con la naturaleza y el hecho del celular. No lo deje caer en agua porque se muere, se muere. Ya. Y yo digo, voy a probar. Muchas veces dice, voy a probar si esto es cierto. Y guácata, lo meten en agua. Ah, sí, sí se muere. ¿Se murió? Otros dicen que por accidente. No, yo sabía que no lo podía meter en agua, pero iba corriendo y una cosa y se me cayó. ¿No? Pero se metió en agua, aún que sea por accidente, por ignorancia, se murió. Se murió. ¿No? Entonces, cuando alguien llega y dice, el técnico y dice, vea, yo le voy a arreglar ese celular y yo tengo el poder de darle vida a ese celular que está muerto. No le voy a cambiar de celular, no le voy a comprar otro celular. Voy a darle vida a ese celular. No, pero es que la mayoría de los mecánicos y los técnicos y hermanos dice que eso no tiene reparación, que eso es volver a cambiar y comprar otro celular. Pero le dice el súper técnico, le dice, yo le estoy prometiendo a ustedes que yo le voy a dar vida a ese celular. Le voy a dar de nuevo vida a ese celular. Ay, ¿por qué usted lo va a hacer y cuánto vale? Porque te amo a ti. Doctora. Porque te amo a ti, es por amor. Es por amor. Y ustedes saben lo que este Dios por amor promete o decide hacer o anuncia que lo va a hacer. Y nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento, en los evangelios, vamos a decir, vea, el tiempo ya se cumplió. El tiempo ya se cumplió. Esto anunciado, esto prometido, esto comprometido yo. Aquí ha nacido el Salvador. Ha nacido esa simiente. Ha nacido el Redentor, el que va a pagar por ustedes. Y ahí va mi pregunta. Me disculpa, por favor, que estoy tratando de también como que se sintonicen nuestros oyentes. Como al inicio hablamos de 4 evangelios diferentes, luego empezamos a hablar de Antiguo y Nuevo Pacto y de las traducciones. Entonces, no sé, pues para ubicar a los oyentes y pues hasta también a nosotros, cómo se relaciona esto que estamos hablando con justamente lo que anunciamos al inicio del programa. Porque están hablando del Evangelio según Mateo, del Evangelio según Lucas. Eso no es... Es el mismo. Es el mismo. Y no es según Lucas, ni según Mateo, ni como algunas veces dicen ustedes. Usted está diciendo, doctora, yo no estoy diciendo nada de esto. Yo le estoy diciendo lo que dice aquí el Espíritu Santo que dejó por escrito. Esto no lo escribí yo. Esto no lo escribí yo. Aquí estamos escuchando lo que el Espíritu Santo dejó por escrito. Entonces no diga, usted doctora dice tal cosa. Yo cuando digo, yo opino, yo explico, yo doy este ejemplo, pero lo que dice el Espíritu Santo es una cosa muy diferente a lo que yo puedo decir o explicar. Entonces aquí estamos hablando de lo que el Espíritu Santo dejó por escrito. O el escritor dejó por escrito. Los que no quieran creer en el Espíritu Santo, aquí hay un escritor. Aquí hay un escritor. Esto no salió así como chasqueando los dedos o vinieron los extraterrestres y yo no sé qué más.
o esto se salió aquí de una explosión. Aquí hay unos escritores humanos, usando lenguaje humano. Entonces nos tenemos que centrar en el lenguaje humano, en las palabras humanas que están usando los escritores. Saquemos hasta el Espíritu Santo, que no lo debiéramos sacar, pero lo sacamos, ¿no es? Aquí hay unos escritores humanos usando palabras humanas en un contexto humano, históricamente, socialmente, lingüísticamente, porque aquí hay palabras del lenguaje humano con contenido lingüístico y con un historial lingüístico. Y hablando del mismo mensaje. Hablando del mismo mensaje. Oh, y no sé si pueda decir algo así cortico para darle paso a Gálatas, que vamos a escuchar. Paula ahora decía que a veces cuando el Antiguo y Nuevo Testamento como que hace un corte, ¿cierto? Ajá. Pero en una conversación que tuvimos antes, me gustó muchísimo un ejemplo que nos dabas, por ejemplo, cuando uno ve series. Cuando uno ve una serie que uno tiene la primera, segunda, tercera y hasta cuarta temporada. He visto anunciadas series de 13 temporadas, que van por la 13 temporada y todavía no es el final. Imagínate. Entonces estamos, digamos que estamos en la segunda temporada y todavía no es el final y se viene la mejor temporada, pero es el mismo mensaje, es el mismo, cumpliendo la misma buena noticia que se anunció desde antes, que nos acaba de leer Mauricio en Génesis y ahora nos va a leer Amán en Gálatas. Amán, si nos lees, porfis. Claro que sí. Es Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 nos dice: porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cumplimiento del tiempo para qué? Para ese pacto, para ese acuerdo, para ese compromiso, para esa promesa. Correcto. Entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Pero en Gálatas él también lo ratificó. Pensé que iba a leer, lo ratificó Abraham, que nos aquí habla también lo tengo, sí. Vamos a leer el 3:16 en Gálatas. Aquí está, Gálatas 3:16, donde también ratifica lo de la promesa. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Vea, el pacto que hizo en Génesis a toda la humanidad en cabeza de Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron los que nos metieron en este libro, ¿no es? Entonces, se los prometió a Adán y a Eva y a toda la humanidad en cabeza de Adán y Eva. Él les habló de la simiente, que les iba una simiente que iba a vencer la muerte. Porque la situación en que estábamos era de muerte. La situación en que estaba Adán en ese momento y la situación que nos dejó a toda la humanidad fue de muerte. Entonces dice, una simiente de la mujer, una simiente de la mujer que vencerá la muerte. ¿Y quién lo iba a hacer? Este Dios, lo iba a hacer él. Entonces, que nos iba a redimir, o sea, iba a pagar por nosotros, iba a pagar este precio de muerte, porque cuando se habla de paga, se habla de precio de muerte, la paga, el precio del pecado es la muerte. Ya están muertos. Y él dice que una simiente de la mujer, o sea, un humano, va a pagar, pero viene de parte de Dios. Y dice aquí que ya se cumplió el tiempo, ya Dios organizó. También hablábamos, cuando uno hace un contrato, un convenio, voy a construir esta carretera de Pereira a Armenia, que nosotros estamos emitiendo aquí de Armenia, de Pereira a Armenia, una carretera
asfaltada, completa y todo lo demás. Y comienzan a construir la carretera. Pero cuando comienzan a construir la carretera, hay que hacer un puente. Se encuentran con un río. Susana, hacen unos convenios, unos pactos, hacen unas inversiones dentro de ese mismo contrato de construir la carretera, hacer el puente. Hacen el puente, ahora hay que asfaltarla, porque hay que entregarla asfaltada, pavimentada. Entonces se pavimenta. ¿Cuándo es la entrega de la carretera? Cuando ya se llegó el tiempo de cumplir la entrega de la carretera, y hacen semejante inauguración, y esa semejante buena noticia, la inauguración y la entrega de la carretera, porque ya se hizo todo lo que se tenía que hacer en ese contrato, en ese pacto, todo lo que se tenía que hacer para entregar la carretera. Ya cuando dice, ya el tiempo se ha cumplido, y nace la simiente, y muere la simiente, y resucita la simiente. Cada caso de que pasó, esas realizaciones de cada paso eran parte de ese convenio, de ese pacto, de esa alianza, de esa promesa, cada desarrollo. Y ya dice en un momento dado, cuando el Señor Jesucristo aparece y dice, se ha cumplido el tiempo. Y llegado el tiempo, nació el Salvador, murió el Salvador. Entonces ya estamos al final del cumplimiento. Y sigue más todavía. Es vida y vida eterna. Y se introduce la resurrección por este mismo Salvador. Es el mismo pacto que tuvieron que introducir la ley. Pero la ley no es el Mesías. La ley no es el Salvador. La ley no es el Redentor. A mí la ley no me redime. Es uno de los pasos del cumplimiento del pacto. Porque como dice allá en Gálatas, lo que nos leyó el ingeniero Amán, lo que dice en Gálatas, cuando llegó el cumplimiento, ya había sido dado la ley para los que estaban bajo la ley, salvarlos, redimirlos y darle vida a los que estaban bajo la ley, porque la ley no les podía dar vida. Ajá. Doc, no sé si en este momento podamos leer que ya estamos terminando, nos queda un minutico. En Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Nos ha nacido y tenemos un Salvador que nació, Dios hecho hombre, que murió en una cruz y resucitó y va a volver a seguir cumpliendo el pacto. El pacto no se acaba aquí solamente. El pacto sigue y el cumplimiento del pacto sigue y se va a terminar de cumplir ese pacto, ese testamento. Se va a cumplir la voluntad de Dios con los cielos nuevos y la nueva tierra. Qué buena noticia. Este maravilloso programa continúa excelente. La próxima temporada o el próximo episodio, el próximo sábado. No se lo pierdan, por favor, que continuamos. ¡Súper! Un abrazo para todos. Un abrazo. Chao.